Si tomas apuntes, a mí me ayuda un poco a definir los mensajes últimamente, poner unos objetivos al mensaje al principio, y voy a ir directo al grano de cuáles serían objetivos que me gustaría que pudiéramos incorporar en este mensaje. El primero sería que debo asumir la responsabilidad de crecer espiritualmente. Debo asumir esa responsabilidad. Hay una parte que Dios obra en mi vida, pero hay una parte que es responsabilidad mía y que debo asumir. En segundo lugar, entender que Dios está dispuesto a llegar hasta donde yo esté dispuesto a crecer. Que de alguna forma, cuando yo decido que no voy a crecer más y hay áreas que no voy a seguir trabajando, pues de alguna forma estoy deteniendo lo que Dios quiere hacer en mi vida. En tercer lugar, descubrir 4 áreas de crecimiento espiritual, 4 áreas principales de crecimiento espiritual, y que cada uno pueda evaluarse para ver en qué áreas puede fortalecer, para seguir creciendo en su relación con Dios y poder continuar dando más fruto. ¿Vale? Un poco serían esos objetivos, pero antes de ir allí, me gustaría pues, que podamos ir a Éxodo 23, versículos del 27 al 33. Estamos aquí de camino a la tierra de Israel. Dios ha liberado al pueblo de Israel de Egipto, de la mano de Faraón, y están de camino a la tierra prometida. Y entonces nos encontramos ante este texto. Dice Éxodo 23, a partir del versículo 27. En toda nación donde pongas el pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan de ti. Es decir, lo que Dios está haciendo, ¿no? Delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten a los heveos, cananeos e hititas. Sin embargo, no los desalojaré en un solo año. No sea que, al quedarse desolada la tierra, aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desalojaré poco a poco, hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Extenderé las fronteras de tu país desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo y desde el desierto hasta el río Éufrates. Pondré bajo tu dominio a los que habitan allí y tú los desalojarás. No hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, me gustaría, el punto número 1, que pudiéramos ver la diferencia entre ser liberado y ser libre. ¿Vale? Ser liberado y ser libre. Hay una diferencia. No es lo mismo ser liberado, ser puesto en libertad, que ser libre, ¿no? Tengo 2 ejemplos. Uno es un preso que ha cometido un delito. Un preso que ha cometido un delito acaba en una cárcel y está durante un tiempo en esa cárcel, ¿no? Y el preso puede llegar a salir de esa cárcel porque se le ha acabado la condena, porque han pagado la fianza o por la razón que sea, ¿no? Pero ese preso puede acabar saliendo de la cárcel. Ahora, si el preso continúa viviendo de la misma manera que vivía antes de entrar en la cárcel, probablemente cometa nuevos delitos que probablemente le hagan estar en la cárcel de nuevo. Es decir, si somos liberados, pero no cambia nuestra forma de vivir, volveremos a estar otra vez en esclavitud. Y ese es el ejemplo más claro, lo tenemos en el pueblo de Israel. Sería el segundo ejemplo. ¿Cuánto tardó Israel en salir de Egipto? ¿Cuánto tardó Israel en el momento en el que Dios envía a Moisés para pelear contra Faraón y hacer las plagas y tal? ¿Cuánto tardaron en salir de Egipto? No lo sabemos, pero poco tiempo, ¿no? Pues sería, yo qué sé, semanas, meses tal vez, pero es una batalla. Es una batalla. Dios se ha propuesto que va a liberar al pueblo de Israel de la mano de Faraón y es una batalla. Es algo que está haciendo Dios para liberar a su pueblo y el pueblo está prácticamente expectante, simplemente viendo lo que Dios está haciendo, peleando por ellos. Y eso es una batalla puntual, es un suceso, es una experiencia, es algo que está haciendo Dios para salvarte a ti, como enviar a Jesús para morir en la cruz por nosotros. No fue decisión nuestra, eso fue algo que Dios hizo porque nos amó, para darnos la oportunidad de ser libres. Sin embargo, ¿cuánto tardó Egipto en salir del pueblo de Israel? ¿Cuántas veces a lo largo del desierto el pueblo de Israel, aunque ya no vivían bajo la esclavitud del pecado, no se conseguían sacar Egipto de la cabeza? Cada vez que tenían una dificultad, ¿cómo comíamos carne alrededor de la olla ahí en Egipto? ¿Y cómo estábamos allí con nuestra seguridad? Éramos esclavos, pero al menos sabíamos cuándo comíamos. O teníamos al menos control de nuestras experiencias, ¿no? Sabemos que
Nos van a pegar, vamos a vivir en esclavitud, pero al menos controlado, ¿no? Sé lo que me espera. Pero ¿cuántas veces el pueblo de Israel ponía en duda constantemente a Dios y echaban de menos Egipto? Eran libres, habían sido liberados, pero no habían aprendido a vivir bajo las nuevas condiciones, en libertad. De hecho, a todos los que salieron de Egipto, pero no llegaron a la tierra prometida. Solo los menores de 20 años, Josué y Caleb, por circunstancias que ahora no vamos a comentar, pero sí que solamente la mayoría de adultos de más de 20 años, o todos ellos, salieron de Egipto, fueron liberados, pero no aprendieron a vivir en libertad y acabaron muriendo en el desierto y no llegaron a la tierra prometida. Y eso sucedió por algo tan sencillo como que miramos la necesidad de que en el mismo desierto Dios les tuvo que dar una ley para que aprendieran a vivir, para que aprendieran a tener una relación con Dios, a conservar su relación con Dios, a proteger la relación con Dios que tenían ahora, ¿no? Es decir, son liberados, pero ahora tienen que aprender a vivir en libertad. Y de hecho, cuando ya están en la frontera, a punto de entrar en la tierra de Israel, envían a los espías para que vean cómo es la tierra, y cuando vienen los espías con el informe, Josué dice, la tierra es increíble. Dios va a entregarnos esta tierra y vamos a poseerla y vamos a conquistarla y Dios va a hacer algo increíble con nosotros. Y luego estaban todos los demás que decían, no, pero los muros son demasiado grandes, los gigantes son demasiado grandes, esto es demasiado difícil. Y empezaron a poner dudas. Y el pueblo decidió que iban a levantar a otro líder como Moisés, pero a otro líder que les llevara de vuelta a Egipto. ¿Tú imaginas eso? Levantan a un líder para volver a Egipto. Volver allí, van a Faraón, oye, que queremos ser tus esclavos otra vez. O sea, imagínate lo absurdo del tema, ¿no? La diferencia entre ser liberado y ser libres. Ser liberado es lo que Dios hace para romper nuestras cadenas, pero ser libres es aprender a vivir bajo esa libertad para mantenerla constantemente en nuestra vida. Aprender los crímenes que no se deben volver a cometer, ¿no? Aquellas cosas que te vuelven volver a hacer, meterte otra vez en la cárcel, sino aprender a vivir, ¿no? La diferencia entre ser liberado y ser libre. Y este texto nos lo muestra constantemente. Dios hace algo, una parte, pero luego le da una responsabilidad al pueblo de hacer otra. Yo, donde pongas el pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, o delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten, ¿no? a los pueblos que están en la tierra. Los desalojaré poco a poco hasta que tú seas bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. El versículo 31, pondré bajo tu dominio a los que habitan allí y tú los desalojarás. Hay una parte que es responsabilidad de Dios, de que Él nos coloca en la posición en la que podemos vivir una vida diferente y nos da la responsabilidad. De hecho, un poco más adelante es el mismo texto, no hace falta que vayáis, pero en Deuteronomio 7, versículo 1 y 2 dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son unos nombres impronunciables. Y versículo 2 dice, cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. Es decir, Dios destruye a los grandes reyes, ¿no? Y ayuda al pueblo a vencer a los grandes reyes. Y luego le da la responsabilidad de terminar y finalizar el trabajo, ¿no? De continuar profundizando en la conquista de cada uno, ¿no? Entonces, esto me enseña el segundo punto, que la libertad es progresiva. La liberación es algo puntual, ¿no? Dios rompe cadenas, Dios libera tu vida de cosas, ¿no? Perdona tus pecados, sana tu cuerpo, libera, no sé, te limpia de heridas, ¿no? Dios hace algo, pero luego hay que aprender a vivir de forma que cuidas, ¿no? Esa libertad. Dios, me encanta este versículo 29 que dice, no desalojaré la tierra en un solo año, sino que no sea que al quedarse desolada aumente el número de animales salvajes y te ataquen. De alguna forma Dios está diciendo, voy a expulsar lo que tú estés dispuesto a habitar. Voy a obrar en tu vida lo que tú estés dispuesto a hacer algo con ella. Y hay veces que la tierra, dice aquí, que no fue del todo liberada porque ellos decidieron que no querían conquistarla. Querían hacer pacto con los que habitaban allí para sacar un beneficio. Y de algo que Dios te ha dicho que destruyas, tú estás queriendo sacar un beneficio. De alguna forma está trabajando que la libertad es
progresiva. De hecho, hay cuando llegan a la tierra de Israel y están a punto de conquistar la tierra, hay 2 tribus y media que deciden que quedarse en la frontera antes de conquistar la tierra prometida ya está bien para ellos. Hay 2 tribus, la de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, que están a punto de conquistar la tierra prometida. Han vencido un montón de guerras y llegan a la frontera de la tierra prometida y allí ganan una guerra y conquistan un territorio y ellos dicen, ya está bien para nosotros aquí. Pero si estás a las puertas, o sea, ahí tienes la tierra prometida, ya. Pero a mí me gusta quedarme aquí. A mí yo ya tengo suficiente con esto, ¿no? Y ellos limitan, de alguna forma, por su comodidad o por lo que quieran, limitan la obra que Dios podría haber hecho, ¿no? Ellos podrían haber habitado en la tierra prometida y disfrutar de todo lo que había en esa tierra y simplemente por la razón que sea decidieron que para ellos ya estaba bien así y se quedaron a las puertas, ¿no? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar tú en tu relación con Dios, ¿no? ¿Hasta qué estás dispuesto a entregar? Vamos a ponerle límites a Dios de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas o a través de nosotros, ¿no? Y ahí voy al tercer punto. Las áreas que entregamos a Dios y no edificamos sobre ellas se acaban corrompiendo. Este versículo 29 del texto que hemos leído dice eso, ¿no? No los desalojaré en un solo año, no sea que al quedarse la tierra desolada aumente el número de animales salvajes y te ataquen. ¿No? Es decir, no existe neutralidad en el reino de Dios. Mala hierba nunca muere, ¿no? Como dicen, es decir, tú puedes quitar la mala hierba de un campo, pero si no siembras nada en su lugar, la mala hierba volverá a salir. La única forma de liberarte de la mala hierba es sembrar algo correcto en su lugar. A veces pedimos perdón a Dios por pecados o entregamos a Dios ciertas cosas, pero no aprendemos a vivir de la forma en la que podemos proteger esa libertad, de forma que podamos disfrutar, ¿no? de todo lo que Dios tiene para nosotros. Si no siembras nada, volverá a salir mala hierba. Y a veces creemos que el cristianismo se trata solo de las cosas que no tengo que hacer. Si creemos que el cristianismo se trata solo no, tengo que dejar el pecado, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y no hemos entendido que el cristianismo no se trata de lo que tengo que dejar, sino de lo que tengo que abrazar. No solamente de dejar lo que corrompía mi vida, sino de abrazar ahora todo lo que Dios y el Espíritu Santo me están ofreciendo, ¿no? Lo que quieren hacer en mi vida. Dice la Biblia que uno es esclavo de aquel a quien obedece. Y hay veces que no estamos trabajando para el reino de tinieblas, pero ¿a quién sirves? Si tus manos no sirven a Dios, si tus manos no están puestas para servir a Dios, ¿a quién están sirviendo? ¿No? Y hay veces que, dice la Biblia en Romanos 6, leeremos algunos versículos de ahí. Versículo 16 en adelante dice, ¿acaso no sabéis que cuando os entregáis a alguien para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Claro que lo sois, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes erais esclavos del pecado, ya os habéis sometido de corazón a la enseñanza que os fue transmitida. Habiendo sido liberados del pecado, ahora sois esclavos de la justicia. A veces creemos que simplemente es dejar lo malo, pero es en plan, no puedes dejar la tierra vacía, hay que sembrar algo, ¿no? Ahora, con las mismas manos que servía al mal Señor, ahora ofrezco mis manos para servir al buen Señor. Y un poquito más adelante sigue el texto en la misma dirección, dice el versículo 22, ahora que habéis sido liberados del pecado y os habéis puesto al servicio de Dios, cosecháis la santidad que conduce a la vida eterna. Y en el capítulo 7, la misma página, versículo 6, dice, va en la misma dirección, quiero decir, si lo leéis, está hablando de lo mismo todo el rato. Versículo 6 dice, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Hay muchas cosas que vuelven a nuestra vida porque las entregamos a Dios, pero una vez las entregamos a Dios, no lo dejamos vacío. Simplemente, Señor, libérame de esta culpa o libérame de esta cadena o saca esto de mi vida, pero no sembramos lo correcto, no sembramos lo que es de parte de Dios en ese lugar. Esa tierra quedará vacía y volverá a ser
corrompida. Si no cambiamos el deseo de inmoralidad sexual, de masturbación, que muchos jóvenes luchan con eso, ¿no? Y sale mucho en conversaciones. No tienes que obsesionarte con lo que tienes que dejar, sino obsesiónate con lo que sí que puedes abrazar. Enamórate de Dios, ¿no? Es decir, con el mismo deseo, con la misma pasión, con la misma búsqueda, busca la presencia de Dios, ¿no? Es decir, no solamente te centres en lo que tienes que dejar, sino céntrate en lo que puedes abrazar. Abraza a tu Señor y irás perdiendo el interés de las otras cosas, ¿no? Y las áreas que entregamos y no edificamos se corrompen. Y cuarto punto sería, tan malo es dar mal fruto como no dar ningún fruto en absoluto. Eso es algo que tal vez es en plan, bueno, no estoy haciendo nada malo, ¿no? La tierra está ahí vacía, ya no hay mala hierba, la he sacado, pero tan malo sería un árbol que da mal fruto como un árbol que no da ningún fruto en absoluto. Y Jesús lo plasmó esto en una parábola que está en Lucas, Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9. Dice, Jesús le contó una parábola, Lucas 13 del 6 al 9. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtala. Imagínate un coche, todos tenemos aquí coche, y se nos rompe una pieza del mecanismo del coche, lo que sea. No sé, la correa de distribución o lo que sea que se rompa del coche. La solución que hablábamos antes sería simplemente quitar la pieza del coche que no funciona, así el coche podrá funcionar. ¿Es así la solución? Tienes que cambiar la pieza que está mal, quitarla, pero entonces poner la pieza que sí que funciona, que sí que va adaptada y que va a hacer que el coche funcione. Y hay veces que en la vida, en el Señor, nos hemos conformado simplemente con quitar cosas, vaciar nuestra vida de cosas, de las cosas que no puedo hacer. Y por eso nunca llegamos a crecer espiritualmente, porque no sembramos lo que sí que pertenece, lo que sí que está escrito para nosotros, ¿no? Hay ese texto que me asusta a veces, pero dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? Y como dijo Spiderman en Civil War, dijo Spiderman, cuando puedes hacer lo que yo puedo hacer y pasan cosas malas y no haces nada, la culpa es tuya. ¿No? Es decir, bíblicamente sería el texto de Ezequiel 33, cuando habla de una atalaya, cuando habla de alguien que es un vigilante, que está en el muro y es el responsable de avisar a los demás cuando vienen los enemigos. Vienen los enemigos, entonces yo doy el aviso y la gente se prepara. Y dice, tú, profeta, eres como una atalaya. Si tú ves que el enemigo se acerca y tú avisas y el pueblo no se prepara, el pueblo morirá por no haberse preparado, pero tú quedarás libre de culpa. Pero si tú ves que el enemigo se acerca y tú no haces nada, ellos morirán porque tienen el enemigo, pero la culpa será tuya, ¿no? La sangre la demandaré de tus manos. Y luego hace el símil diciendo, cuando tú ves que un hermano está en pecado, cuando tú ves que alguien está en pecado, pero me gustaría no solamente hablar de pecado porque nos encanta ser justicieros, sino cuando ves que alguien sufre, cuando eres capaz de ver el corazón de alguien que está sufriendo y no hacemos nada, y no hablamos, no nos acercamos, no peleamos por esa persona. Dios al final dice, él morirá por su pecado o sufrirá las consecuencias de lo que sea, pero la sangre la voy a demandar de tus manos. O al revés, si tú le avisas, si tú le compartes, pero esa persona no quiere, esa persona rechaza ese consejo o lo que fuera, pues dice, él morirá por su pecado, pero tú habrás quedado libre. De ti no voy a demandar nada porque tú has sido responsable, ¿no? La misma Biblia nos advierte de esto, ¿no? Entonces tenemos que pensar, ¿no? De qué estamos haciendo con aquello que nos ha dado, ¿no? Entonces tenemos la responsabilidad de sembrar y de dar fruto y probablemente en este punto algunos esto puede generar culpabilidad a veces de no estoy haciendo suficiente o he perdido muchas oportunidades o tal, ¿no? Pero el fruto, ya sería el punto 5, el fruto no se puede forzar. El fruto no lo puedes forzar, pero sí que puedes trabajar el terreno, como hace este hombre en la parábola. Cuando la Biblia habla
la comparación de las obras de la carne o del fruto del Espíritu. Cuando habla de la carne, cuando habla del pecado, habla de obras. Habla de, qué sé, temas de inmoralidad sexual, iras, envidias, lo que sea, habla de obras. Pero cuando habla del Espíritu, no habla de obras del Espíritu, sino habla del fruto del Espíritu. Quiero decir, lo que estamos demandando de parte de Dios que genere en nosotros no son obras, sino es el fruto. Es algo que crece y que va a brotar de mi vida, pero yo no puedo obligarlo, yo no puedo coger a la planta, dame fruto, ¿sabes? Dame flores, ¿no? Que hay plantas que tenemos en casa que no dan flores y es como para coger, aquí te pasa, ¿sabes? A la planta. Y las obras de la carne o el fruto del Espíritu, pero el fruto no se puede forzar, pero sí que puedes hacer, como decía aquí en esta parábola, sí que puedes trabajar el terreno. No puedo obligar a la planta a darme frutos o sacar flores, pero sí que puedo establecer las condiciones idóneas para que se produzca. Puedo cambiar la tierra, puedo ponerle en un sitio donde tenga más o menos luz según convenga. El tema de la humedad, el tema del riego, ¿no? ¿Cuánto riegas? Al final el de la parábola solo te pide dos cosas, tiempo y buenas condiciones. Y lo que quería compartir hoy con vosotros sería lo que me gustaría que pusiéramos aquí en pantalla, 4 ejes o 4 necesidades que tiene nuestro crecimiento espiritual. 4 ejes o 4 áreas que si las trabajamos, es muy difícil que alguien que haya desarrollado estas áreas, es muy difícil que no dé fruto o que no crezca espiritualmente o que no llegue a completar en su vida lo que Dios está haciendo, ¿no? 4 necesidades espirituales que nos colocan en la situación idónea para crecer. Yo no puedo obligar a Dios, ¿no? O sea, yo no puedo obligarme, pero sí que puedo ponerme en buenas condiciones que si crezco en ellas, pues evitarán que esté infructífero, ¿no? Que no dé fruto. Entonces, si veis si puedes pasar a la siguiente, he cogido la cruz de base, que veis como tiene como 2 ejes. Tiene el eje que es vertical y el eje que es horizontal. El primero sería entre yo y Dios, ¿vale? Si aquí podéis, los que tomáis apuntes, podéis tomar una hojita aparte y hacer un dibujo bonito. Si tiene sentido y os gusta, pues le hacéis una foto y se cuelga en Instagram. Pero si veis, tiene 2 ejes. Uno que es en vertical, que sería entre yo y Dios, y el horizontal, que sería entre yo y los demás. ¿Vale? Entonces me gustaría establecer 4 pilares o 4 ejes de necesidades de mi crecimiento espiritual. ¿Vale? El primero sería la adoración. Yo hacia Dios. Una necesidad en mi vida, ¿no? De cómo hablo a Dios, de cómo es mi adoración, de cómo es mi acercamiento al Señor, ¿no? Y un ejemplo muy bueno lo encontramos en David, en el Salmo 63, y solo quiero leerlo porque es algo precioso. Quiero decir, si estáis buscando pareja, pues tú dile esto. Y es algo increíble. Dice, Salmo 63, dice, oh Dios, tú eres mi Dios y te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Luego termina el Salmo con otra manera que no sé por qué termina así, a saco. Los que desean mi muerte van a morir y todo eso. Pero hasta el versículo 8 es precioso, ¿vale? Lo otro no se lo digas a otra persona. Pero hasta el versículo 8, ¿no? Ese tipo de conversación con Dios. A veces estamos solo acostumbrados a recibir palabra, ¿no? Que Dios me hable o que Dios me confronte o que la palabra no me diga lo que tengo que cambiar o lo que sea, pero no podemos olvidar que hay una gran necesidad de conversación con Dios, de ver a Dios cara a cara, ¿no? En momentos. Entonces aquí podríamos evaluarnos, ¿no? ¿Cómo vives tus tiempos a solas con Dios? ¿Cómo es tu conversación con el Señor? ¿Tienes esa visión cara a cara? Señor, te amo, Señor. Que donde sí hay contenido, hay conocimiento y tal, pero es un cara a cara con Dios, ¿no? Donde tú puedes decir, Señor,
si yo lo que deseo es estar contigo, lo que quiero es conocerte más y te amo y te deseo y te necesito en mi vida y no hay nada más importante que tú, ¿no? Qué bonito sería crecer en esto, ¿no? ¿Cómo vives tú tus tiempos de adoración? ¿Son solo canciones o son momentos en los que te entregas, ¿no?, a tu Señor? La Biblia habla del Señor como el esposo y la iglesia como la esposa, ¿no? Y que esas palabras de cariño tan necesarias, ¿no? ¿Imaginas un matrimonio basado solamente en las tareas? No, es necesario intimidad. Hay compromisos, pero los compromisos no son el todo del matrimonio, ¿no? También hay un cara a cara, hay un momento íntimo, hay un momento de deseo, de búsqueda, pues con el Señor también, ¿no? Y crecer en esto es algo sano. Entonces, ¿cómo estás en relación a esto, ¿no? Si puedes evaluarte ahí. En la segunda sería, la primera hemos dicho de yo hacia Dios y la segunda sería de Dios hacia mí. ¿Cómo estás en relación con la palabra, ¿no? ¿Cómo estás en relación con lo que Dios te está diciendo a través de ella, ¿no? Tu vida es transformada. ¿Cuánta profundidad hay, ¿no? Me encanta la cruz porque se clava en la tierra, ¿no? ¿Cuánta profundidad hay de la palabra en ti, ¿no? Al adorar a Dios estamos llenando su habitación con nuestra alabanza, ¿no? Como la Biblia habla de un incienso que sube y llena la habitación de Dios, ¿no? ¿Cómo estamos llenando su habitación con nuestra alabanza? Pero ¿cuánto estamos llenando nuestro corazón con su palabra, ¿no? Es decir, hay gente que vive solamente de su adoración, de su expresión y su emoción hacia Dios, pero no conocen la palabra del Dios de la palabra. Si no tienes la palabra, ¿cómo sabes al Dios al que adoras, ¿no? Y al final es algo que se retroalimenta. Yo voy a Dios, como amo a Dios, quiero conocer más a Dios y voy a la palabra. Y cuando veo lo asombroso que es el Dios de la palabra, vuelvo a Dios y me acerco a Él porque deseo amarle. Es algo que se está retroalimentando continuamente, ¿no? Entonces, ¿cómo estás con tu relación con la palabra? ¿Cuánto interés? ¿Cuánta búsqueda? Porque cuanto más conozcas de la palabra, más vas a tener que amar, más vas a poder profundizar en tu adoración, en tu amor, más vas a ver todo lo que Dios ha hecho por ti, ¿no? Cómo planeó nuestra salvación desde el primer día. En tercer lugar, ya yendo al plano horizontal, la comunidad, los demás hacia mí o los demás entre nosotros, para no ser egoísta, pero ¿cómo vives tu relación, tus amistades en el Evangelio? El compartir unos por otros, ¿no? Todo esto tiene sus versículos. Me gustaría en Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, Hebreos 10, 24 y 25, dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca, ¿no? Es decir, qué importantes son las relaciones, porque dice, gracias a las relaciones, ¿no? Utilizamos este versículo 25 para pedirle a la gente que venga a la iglesia el domingo, pero en verdad lo que te está diciendo es que gracias a las relaciones puedo recibir no solamente lo que Dios tiene para mí, sino lo que Dios y el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de mis hermanos, también lo puedo recibir. Y dice, así podemos estimularnos al amor, a las buenas obras y también a la esperanza, a poder perseverar en nuestra fe, viendo que el día se acerca, viendo que Jesús está viniendo. Y gracias a las relaciones, tal vez no sea tu reflexión en la palabra, sino un buen amigo en el Evangelio, el que sea un día el que te ayude a volver a la cruz. Hay veces donde estamos tan solos y tan cegados que ni tú mismo leyendo puedes salir del bucle, ni tú mismo orando encuentras una respuesta. Y hay veces que necesitamos amigos que sean los que nos lleven a la cruz, los que nos puedan dar un consejo, los que puedan darnos visión en momentos en los que nosotros no vemos, ¿no? Y qué bueno es una persona que abre su corazón a Dios y que llena su trono desde alabanza, ¿no? Y de todas palabras de amor y de deseo, pero que a la vez tiene fundamento, que está en la palabra y que permite que la palabra transforme su corazón, pero que además se expone a sus hermanos y que vive relaciones sanas en autenticidad, en transparencia. Ostras, es muy difícil que el diablo encuentre lugar en esto. Faltaría una cosa, faltaría un último punto, un último eje. Yo hacia los demás. Hemos hablado de los demás hacia mí o los demás entre nosotros, ¿no? En las relaciones, pero también yo hacia los demás. ¿Cómo estoy en servicio? ¿Cuánto doy
de lo que he recibido, ¿no? El pan, me encanta el texto de la multiplicación de los panes, que el pan no sabemos cuándo se multiplica. Jesús oró y tenía 5 panes y 2 peces. Probablemente cuando terminó de orar seguía teniendo 5 panes y 2 peces. Pero dice que los repartió y empezaron a repartirlo y a medida que lo repartían se multiplicaba el pan. Cuanto más compartes, más se multiplica. No hay a veces que simplemente esperamos a que se multiplique para repartir el pan, pero Dios te dice, no, es cuando lo compartes que se va a ir multiplicando. Y entregar a otros lo que hemos recibido de parte de Dios. Hay el texto de Efesios, capítulo 4. Efesios 4, 15 y 16. Parece un poco trabalenguas, pero en verdad es un versículo que es la leche. Pero dice, al vivir la verdad con amor, creceremos en todo hasta ser como aquel que es la cabeza, que es Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Esto parece difícil de entender, pero si lo miras, lo que te está diciendo es que el cuerpo crece en función de que cada uno de los miembros cumple su función. Cuando cada uno da a otros lo que Dios le ha dado a su primero, el cuerpo crece. Y si crecen los demás, como formo parte del cuerpo, también me beneficia a mí. El servicio es una necesidad, no es decir, y hay muchísimos textos y podría aburriros, ¿no?, con todo esto, pero sí que es una necesidad de crecimiento espiritual, no solamente recibir lo que recibo de Dios, lo que recibo de mis hermanos, sino también dar a otros, ¿no? Y entonces, ahora que tenemos ya estos 4 ejes, me gustaría que, como a Loida siempre le gusta hacer, ¿no?, y así muy proactivo, que tú puedas, del 1 al 10, evaluarte en cada una de estas áreas, ¿no? ¿Cómo está tu...? Y me gustaría, no sé si lo estáis dibujando o no, pero que lo pudierais pensar, ¿no? ¿Cómo está mi adoración? ¿Cómo están mis palabras hacia Dios, ¿no? ¿Cómo me expreso a Él? ¿Puedes venir, Zope? Y ya vamos a ir reflexionando en esto, ¿no? Pero que podamos pensar, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Tengo momentos en los que expreso a Dios lo importante que es para mi vida? ¿Cuánto le amo? ¿Cuánto deseo estar con Él? ¿O solamente cantamos canciones? Solamente recibo confrontación, solamente recibo consejos, solamente recibo, ¿no?, decir, carga. Pero ¿cuánto busco el rostro de Dios? ¿Cuántas oraciones nuestras se parecen a ese salmo de David? Donde a veces oramos y simplemente pensamos en lista, ¿no? Te pido por este, te pido por este, te pido por este, te pido por esto. Pero ¿cuántas veces te acercas al Señor? Tú eres tan importante para mí. Eres como el agua, eres como el aire. Es que te necesito en mi vida, Señor. Eres tan bueno, eres tan increíble. Nuestras palabras de amor hacia Dios, como a un ser amado, como a un amigo. No vivir en base solo al servicio. Servimos a Dios, pero porque amamos a Dios. Podríamos usar esta expresión, yo amo a Dios o creo en Dios solamente. Pero es tan necesario, ¿no? ¿Cómo es mi adoración, mi acercamiento al Señor? ¿Cómo está tu adoración, ¿no? Del 1 al 10. ¿Cómo está tu conocimiento de la palabra? ¿Cuánto permitimos que la palabra profundice en nuestro corazón? Que nos vaya trayendo esperanza, que nos vaya transformando en diferentes áreas, que nos enseñe cómo es el Dios al que amamos, pero que nos enseñe su voluntad. Si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo vamos a adorar a un Dios al que no conocemos y mucho menos caminar con un Espíritu Santo que no sabemos ni para qué ha venido, ¿no? Entonces, la importancia de que la palabra profundice en nosotros. ¿Cómo estás? En nuestra relación con los demás, ¿no? En la comunidad. Tengo amigos en el Evangelio. Hay gente con la que voy a la cruz. Si yo estuviera sufriendo, ¿hay alguien a mi alrededor que se daría cuenta? ¿Tengo a alguien tan cercano que es capaz de captar la mínima diferencia de mi actitud para saber que hay algo en mi vida que no está bien? ¿No? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Cómo está mi comunidad? ¿Cuánto me abro a otros hermanos? ¿Cuántos me conocen de verdad? En mis dudas, en mis preguntas, ¿no? O en mis quejas, o en mis enfados, o los pecados, ¿no? ¿Cuántos me conocen de verdad o cuánto conozco yo a otros? ¿Y cuánto doy? ¿Cómo está mi servicio? ¿Cómo está mi entrega a otros, ¿no? ¿Cómo es la mejor manera de reflejar a Jesús, ¿no? Tanto amó Dios que dio.
a su Hijo, ¿no? ¿Cuánto me doy yo a otros? Y me gustaría que pudiéramos evaluarnos para ver qué áreas tal vez estamos descuidando. Tal vez tenemos mucha palabra, pero tal vez tenemos poca intimidad con nuestro Dios de la palabra, donde le expresamos todo lo que significa para nosotros. A lo mejor tenemos muchas relaciones, pero no tenemos palabra. O a lo mejor tenemos mucha adoración, pero nos falta, lo estamos viviendo a solas, ¿no? Es decir, ¿cómo estás? Es muy difícil que alguien que tiene fortalecidas estas 4 áreas, que no pelea solo, que anda con los hijos de Dios constantemente a la cruz, que otros le están observando, que se abre a Dios constantemente y permite que Dios le abre y da a otros lo que ha recibido gratuitamente. Es muy difícil que alguien que trabaja estas áreas no dé fruto, que no pase nada, que no haya conversiones en su camino, que no haya salvación, que no haya grandes milagros de parte de Dios, que el Espíritu Santo no se vaya manifestando. Es una buena tierra, es un buen riego, es una buena luz. La palabra es la luz. Y bueno, pues que podamos pensar en esto, ¿no? Y el centro he puesto a Jesús, porque al final dice Efesios, versículo 9 y 10, no hace falta que vayáis, pero dice que Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Jesús es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, pero también es el punto de encuentro entre los unos y los otros. Es el punto de encuentro, dice, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Es decir, si permanecéis fieles a mis enseñanzas y en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y seréis realmente libres. ¿No? Jesús es el punto de encuentro entre Dios y los hombres, pero también entre los unos a los otros. Y por eso en este momento quiero orar y finalizar, pero que podamos ya compartir la Santa Cena y los símbolos y que podamos asumir 2 compromisos. El primer compromiso en vertical, nuestro compromiso con Dios, de decir, Señor, voy a abrirte mi corazón, voy a buscarte, voy a abrirte mi corazón, no solo mi mente, sino abrirte mi corazón, pero voy a asumir un compromiso de profundizar más en tu palabra, de llenarme de esta palabra para proteger mi vida, sembrar en ella y que no haya ningún área vacía, ¿no? Que se pueda volver a corromper, donde el diablo pueda volver a sembrar cizaña. Entonces, no sé si podemos repartir primero el vino, no sé si Nuri o Juana, la que quiera. Si podemos repartir primero el vino y hacemos esta oración dando gracias a Jesús por que derramó su sangre en la cruz por nosotros, pero que podamos asumir este compromiso. Señor, no solamente quiero disfrutar de lo que tú hiciste, sino quiero seguir disfrutando hoy, aprender a vivir como un hombre, como una mujer libre y poder disfrutar de todas estas cosas. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a dar fruto. Ayúdanos a asumir la responsabilidad que tenemos, Señor, de crecer espiritualmente. Ayúdanos a tener esa responsabilidad, Jesús, y a no dejar áreas vacías que el diablo vuelva a llenar con sus mentiras, con su cizaña, sino que podamos construir, Señor, en el nombre de Jesús, edificar en el lugar donde hemos quitado mala hierba, proteger nuestras vidas. Hemos sido liberados de la muerte y del reino de tinieblas, pero tenemos ahora esta palabra que nos enseña a vivir en libertad, a conservar nuestra libertad, a conservar lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y yo te pido que podamos ser transformados. No solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Que podamos no solamente disfrutar de un buen o un mal mensaje, sino entender, Señor, que necesitamos crecer, que queremos dar un fruto que te glorifique, un fruto para ti.